Vamos a ver la última línea, la última vía de Myers, que es la línea frontal profunda. Esta línea es tal vez una de las más complicadas de entender, puesto que va a abarcar todo el cuerpo. Como ven ustedes, tenemos tres planos y acá vemos en una vista anterior y posterior y aquí en un corte sagital. Aquí los cortes son frontales, sobre todo este. Acá podemos ver entonces ya cómo va a recorrer prácticamente todo el organismo. Este en una vista posterior y en un corte sagital. Entonces va a llegar hasta la parte temporal, hasta el hueso temporal. Pero se toma en cuenta también mecánicamente este cabestrillo formado por los músculos de la cabeza. Eso vamos a ver ya con más detalle, porque son muchas diapositivas que tenemos que ver, más bien muchos gráficos que ver. Como en este caso, para ver ya las paradas óseas y para ver las vías miofaciales es demasiado extenso. Esto les voy a dejar para que ustedes complementen ya con el libro que se les ha dado. Vayan siguiendo esto por favor, pero la explicación va dada de la misma forma, ¿no? Entonces fíjense cómo esta vía va a ir desde el pie, va a ir por la parte posterior, luego va a subir hacia la pelvis y aquí en la pelvis va a tomar ciertas estructuras que son netamente faciales, acá ligamentarias, para unir toda esta parte, la parte del tórax con la parte lumbar y en realidad hasta acá arriba. Acá va a tomar, en el tórax, va a tomar órganos como es el pericardio del corazón, por ejemplo. Acá otras estructuras como el mediastino, etcétera. Entonces es una línea bien compleja y que abarca muchas estructuras. En una vista acá anterior, entonces tenemos cómo va a recorrer esta línea, estas vías, para unirse acá en el centro y llegar hasta arriba, hasta la mandíbula. Igualmente en una vista posterior podemos comprender mejor acá cómo va a subir esta vía hacia arriba. Comenzamos. Vamos a comenzar con el pie. Y en el caso del pie, toda esta vía va a iniciar con los tendones, primero el del tendón flexor del dedo gordo y después con el flexor largo de los dedos. De esta manera inicia esta vía. Y en la pierna fíjense cómo va a ser el recorrido. Está justamente al medio de las dos líneas, aquí de la línea frontal superficial y de la línea posterior superficial. Y esta vía, la que tenemos acá, la frontal profunda, va a recorrer justamente por esta región, por el medio de las dos vías. En el caso de la pierna, tenemos estos tres músculos profundos que están debajo del sóleo inclusive. Tenemos al flexor largo del dedo gordo, al tibial posterior y al flexor largo de los dedos. Entonces son los músculos más profundos acá. Y vemos acá el recorrido en una vista medial, el recorrido justamente de estas estructuras que también van a unir a otras, ¿no es cierto? Pero fíjense, cuando queremos hacer una palpación, solamente se va a palpar por encima de lo que es el maleolo en esta región. Y de acá, fíjense cómo se une esta línea hacia arriba, hacia el muslo, tomando inclusive un paquete neurovascular acá en el hueco popliteo. También cruza ciertas estructuras como es el mismo músculo popliteo. ¿Sí? Entonces acá tenemos inclusive una línea de bifurcación que va a ir a parar al aductor.
Es un poco compleja esta parte. Y ya en esta otra imagen, ya vemos que desde el epicóndilo medial van a partir dos planos faciales. Acá se van a separar, digamos, esta vía se va a separar. Primero va a formar la parte anteroinferior, formada por el aductor corto y el aductor largo. Y tenemos la otra vía, la inferior. Entonces, que van a estar formadas por el aductor mayor y por el aductor menor. Estas dos vías luego van a subir y van a ser comunes acá. Pero como vamos a ver en las siguientes diapositivas, también marcan dos vías diferentes a pesar de ser una misma línea frontal profunda. Tenemos entonces que en esta vía posterior-inferior tenemos la vista del grupo aductor, ya que va a llegar hasta la tuberosidad isquiática. A pesar de que acá están los rotadores laterales profundos, no puede continuar esta misma línea por la dirección de las fibras transversales acá. Entonces la línea prácticamente se queda aquí y después va a continuar más bien esta línea a través de este arco que se va a formar. Y fíjense cómo es esta relación de los aductores mayores. Va a ir por la cara interna de la tuberosidad isquiática para conectarse con lo que son los obturadores internos. Estos obturadores internos se van a conectar a un diafragma pélvico acá. Y luego van a subir. Pero acá tenemos una vista un poquito más detallada, digamos que más gráfica, donde va la línea frontal y acá tenemos la vía posterior inferior. ¿Cómo llega acá? ¿Sí? Fíjense, llega esta parte acá. Pues bien, ahora vamos a ver la otra vía, que sería la vía antero-inferior. Acá podemos observar algo interesante en esta vía. El tabique intermuscular anterior del muslo presenta esta curva interesante que comienza en esta línea áspera, la línea áspera del fémur, y digamos limitada por lo que es la vía del sartorio. Entonces esto simula a una vela, pero esta vía también llega hacia más arriba. Fíjense ustedes a través de estas inserciones. Acá hemos visto ya la conexión como es en la anterior vía, pero en esta vía acá cumple un papel muy importante lo que es el psoas mayor y psoas menor también, por lo tanto es un músculo express. Fíjense ustedes cómo va a recorrer, ya y es una línea tirante de sostén prácticamente entre la columna y el miembro inferior. Va a unir las porciones superior y la porción inferior de la línea frontal profunda. Tiene que ver con la respiración, tiene que ver con la marcha y también va a actuar con otros músculos acá locales. Fíjense ustedes, inclusive va a llegar hasta el cuadrado lumbar. Y una parte de esta vía importante es el músculo pectíneo, acá que también sirve para unir esta vía para que siga ascendiendo. Estamos. Y pues acá ya vamos a ver la relación que tiene todas estas estructuras con otro tipo de fascias, ligamentos y fascias que están acá tanto en la parte toracolumbar como en la parte de tórax también. Como primera pauta vamos a tomar al ligamento longitudinal anterior.
que va a revestir la columna en toda esta parte, en su cara anterior. Esta es la vía que toma la línea frontal profunda. Pero no solamente esto, fíjense ustedes, que también va a ir a través de estas fascias y los músculos que se encuentran acá para unir justamente con esta fascia. Es la fascia abdominal. Fíjense cómo va a unir la columna vertebral con la parte abdominal. Y de esta manera va a llegar al tórax. Acá lo importante, vuelvo a repetir, es el ligamento longitudinal anterior. Está en esta zona que va a recorrer de esta manera, va a cubrir prácticamente toda, va a recorrer toda la columna. Aquí tenemos lo que les decía. Aquí se va a unir con lo que es el diafragma pélvico. Y aquí se va a unir con la aponeurosis abdominal posterior. Encierra prácticamente toda esta parte. Luego, ¿qué tenemos en el tórax? En el tórax, en una vista anterior, vamos a ver al mediastino, que está dispuesto entre los dos pulmones, que va a conectar el diafragma con el orificio torácico superior. Además, en este recorrido va a tomar a otros músculos, como es el largo del cuello, el largo de la cabeza, el recto anterior también. Ya, entonces, para unir toda esta estructura. Acá se une toda la cadena como tal. Para pasar a lo que es el cuello y la cabeza. En el cuello cumplen una función muy importante los músculos intraoideos, que emergen desde detrás del esternón, uniendo la cara interna de las costillas con la región anterior de la garganta y con el hueso hioides. Acá. Y desde el hioides va a haber conexiones tanto hacia la mandíbula como también hacia el hueso temporal del cráneo. Aquí prácticamente acaba la línea frontal profunda. Acá. Pero en esta línea también se toman en cuenta a estos otros músculos, ¿sí? Como son el digástrico, el macetero, el estiloideo y temporal. Por eso se habla de un cabestrillo, porque al otro lado de la cabeza también tenemos los mismos músculos unidos justamente, porque por fascia. Y les vuelvo a repetir, mecánicamente se acepta dentro de esta línea frontal a estos músculos también, completando de esta manera todo lo que es la línea frontal profunda. La recomendación, por favor, esta línea es bastante complicada, les ruego que lean sus libros, complementen con esto para que puedan profundizar sus conocimientos y bueno, después ya ver las aplicaciones que tenemos que estudiarlas un poquito más adelante ya en la parte práctica como tal.